Anda. ¿Cómo están? Gracias, humano. Bueno, bienvenidos a la plática de matemáticas. La verdad es que si detestas las matemáticas, una disculpa. Igual la puerta ya está cerrada, entonces pues puedes estar en WhatsApp si quieres. Les voy a platicar una historia. Yo estudié ingeniería física industrial. Mi hermana estudió diseño industrial y siempre se me hacía increíble todo lo que hacía, ¿no? Hay quien dice que hay muchísima ciencia en el arte y la verdad es que cuando yo veía que cortaba cosas y pintaba y decoraba, decía, sí, es verdad, hay muchísima ciencia en el arte. Y la pregunta, siempre me daba FOMO, ¿no? Porque veía que mi hermana hacía cosas chidas y mesas y llegaba y diseñó un utensilio nuevo y inventé la cura de una enfermedad y yo pues hacía ecuaciones, ¿no? Entonces no estaba tan padre. Y la pregunta de mi hermana siempre era, oye, ¿y para qué sirve todo lo que haces? Y la verdad es que al principio cuando no sabía, mi reacción era como la lunita de WhatsApp. ¿Sí saben cuál? La de, o sea, esta. La verdad es que yo soy moreno, entonces más bien algo así. Pero la pregunta es buenísima, la neta sí tiene mucho sentido y ¿para qué sirve? Entonces, si lo piensas así como mal, pues no sirve para mucho, la neta. O sea, no es como que vas a llegar un día y conozco una chava y llego, ¿qué onda? Oye, ¿qué onda con el teorema de Pitágoras? ¿Qué onda? Science. Pero no, pero la verdad es que quiero utilizar los próximos 16 minutos, no tengo reloj, la verdad, 16 minutos que me quedan para tratar de darles un par de ideas muy concretas, un par de ejemplos muy sencillos para cambiar para siempre la forma en la que ven las matemáticas, la ciencia y sobre todo su vida y este universo tan pasado de lanza en el que vivimos. Y la verdad es que me he dado cuenta que tenemos una idea como súper negativa de las matemáticas. La verdad es que cuando dije matemáticas, seguro varios dijeron, hijo, ya vine a ver a Rorro. Pero la verdad es que Rorro me pidió que no tirara esa broma, pero pues no pude evitar. Tenemos una idea súper negativa de las matemáticas. No decimos, oye, qué flojera, ejercicios, tareas, exámenes, ves números y son como jeroglíficos. Y aparte está bien chistoso porque estás en la escuela y de repente te meten las fracciones de que, fracciones. Y luego de repente, ¡pum!, le meten letras y dices, güey, esto no va aquí. Y luego de repente te meten símbolos en latín y luego ya no sabes ni qué está pasando, estás todo confundido. Y pues ya odias las matemáticas y te quedas con las mates que sabes, de que en el antro sumas todo, 1.20, y hasta ahí te quedas. Pero la verdad es que la pregunta, como les decía, es súper interesante y la verdad es que no la voy a responder ahorita, para qué sirve todo esto de matemáticas, pero sí les puedo adelantar una idea muy pequeña, y es que todo tiene una razón y todo tiene un significado. Y cuando tú entiendes el significado, tu forma de ver las cosas cambia completamente. Ya sé lo que piensas. Seguramente dices, oye, pues es que tú estudiaste ingeniería física y pues eres super nerd y pues no usas calcetines y la gente que no usa calcetines le encanta la ciencia. O de que eres científico. Pero la verdad de hecho es que no. Yo de hecho algo que no conté es que no me gradué de ingeniería física, me cambié de carrera en séptimo semestre. Así fue la reacción de mi papá también cuando le dije. Me cambié en séptimo porque me di cuenta que no quería dedicarme a eso. No soy científico, de hecho todo lo contrario. Dirijo una agencia creativa con algunas de las personas más increíbles que están aquí sentadas. Creo que estamos cambiando el mundo. Y la verdad es que lo que me encanta y lo que me apasiona es como la creatividad, como las historias, el arte, las conexiones humanas. Y lo increíble fue descubrir que esta creatividad también está precisamente en la ciencia y en las matemáticas. Y el problema con las matemáticas es que se nos ha olvidado una cosa súper básica y súper sencilla. Y es que las matemáticas no son nada más y nada menos que un lenguaje. ¿Sí? Así como el español dice mesa, o dice meme de gatito, o te pregunta cuál es tu ubicación. Así también las matemáticas dicen reacción, o dicen movimiento, o dicen tiro parabólico, por ejemplo. Entonces, como las matemáticas, como el español tiene signos de puntuación,
que te dicen cómo interactúan las palabras y te dicen, bueno, pregunta o aclara o pausa. Las matemáticas tienen signos que te dicen cómo interactúan los números, que te dicen, todo esto tiene esta reacción. O la suma de estos productos, o sea, la suma de todas estas contribuciones genera esta reacción como en conjunto, ¿no? Que son iguales de integración. El de raíz cuadrada no significa mucho, entonces pueden dar. Pero lo interesante aquí es que tienes que entender qué te quieren decir las cosas, ¿no? Como decía, son un lenguaje las matemáticas. Si pierdes el significado de lo que tienen detrás y te enfocas solo en los números o solo en los cálculos, pues como que es muy aburrido, como que no, tu mente no lo procesa porque no entiende nada. Entonces, es como si yo pensara una palabra y no entendiera qué significa esa palabra y nunca en la vida hubiera visto esa palabra, pues no tiene sentido. Entonces, por ejemplo, si alguien me quiere decir una palabra, la que sea, ¿alguien? Pepinillo. Ok. Pepinillo. Bueno, si yo nunca he visto un pepinillo en toda mi vida, no sé qué es un pepinillo, no entiendo nada de un pepinillo, la palabra pepinillo, de hecho, es una palabra bien extraña. Pero cuando yo entiendo que es un pepinillo y llega la palabra a mi mente, puedo percibir una imagen. Entonces entiendo que un pepinillo, la verdad es que ya estaba preparada la broma. Gracias, Nader. Un aplauso para Nader por participar. Si yo entiendo esto, entonces todo cobra significado y se vuelve algo muy diferente. Entonces, por esto quiero compartirles este principio súper sencillo. Es lo único que voy a hacer de matemáticas, se los prometo, para que no se paren. Pero lo importante es entender qué nos dice una ecuación. Cuando vieron física 1, física 2, física 3, o si tronaron física 2 y 3, se quedaron en física 1, veíamos ecuaciones y calcula esto y calcula lo otro, pero si no entiendes qué significa, como les dije, pues no tiene nada de padre. Entonces es importante entender qué nos dice una ecuación. Y para esto vamos a hacer un ejercicio bien sencillo. Voy a utilizar esta ecuación. Pero esta ecuación es la ley de Coulomb. A lo mejor alguna vez la vieron en física 3 o electricidad. Y si la ves así, está espantoso. F es igual a K por Q1 por Q2 entre R cuadrada. Suena como examen y suena como que ya tronaste. Pero, ¿qué nos dice esta ecuación? Y ese es el principio fundamental, es lo que quiero como dejarles. ¿Qué nos dice esta ecuación? Lo que esta ecuación dice, la ley de Coulomb dicta, o más bien estudia, cómo interactúan dos cargas eléctricas en el espacio. Todos saben que dos cargas iguales se repelen. ¿Alguien dijo por ahí? Y dos cargas diferentes se atraen. Exactamente, ya ven que sí son científicos. Bueno, la ley de Coulomb lo que nos dice es de qué manera interactúan estas cargas. Así es simple. Como les digo, si yo veo F es igual a K por Q por horrible. Pero si yo pienso que lo que esto me dice es que dos cargas se atraen con una fuerza que depende de qué tan fuertes son esas cargas y que cuando esas cargas están más lejos, la fuerza es menor, tiene muchísimo más significado, ¿no? Por eso cuando agarras dos imanes, estás en tu casa, de que domingo de vacío y tienes imanes y los agarras, porque eso es lo que hace la gente en domingo de vacío. Los agarras y cuando estás así estás súper bien y luego los acercas y pum, se pegan. Porque la fuerza de atracción eléctrica entre estos imanes aumenta muchísimo cuando esta distancia disminuye. Entonces cuando te acercas, pum, se pegan porque la fuerza es mucho más grande. Y si no me creen, vamos a poner números rápido para que vean cómo funciona la ecuación. Si esto es 9, esto es 2, esto es 3, o sea, una carga es 2, la otra es 3 y la distancia es 4. Esta sordense, es una constante. Entonces el resultado de este es 3.3. ¿Qué pasa si yo aumento la magnitud de esta a 8, por ejemplo? ¿Qué esperamos? Que la fuerza aumenta. Exactamente, listo. ¡Pum! Math. Ahora, ¿qué pasa si la distancia era 4, ahora la hacemos 8? Pues la fuerza disminuye. ¡Listo! Magia. No magia, ciencia, pero parecido. Y ahora, ¿por qué les comparto toda esta parte matemática? Se acaba el paréntesis matemático. Porque lo interesante es que cuando tú descubres esto, que las ecuaciones y las matemáticas te dicen cosas, no solo cálculos, te dicen cosas, puede cambiar mucho como ves la ciencia y la vida. Por ejemplo, esta hoja, que eso está en jeroglífico, no importa si no entiendes lo que dice, es mecánica lagrangiana. La mecánica Lagrange es un espacio mecánico para describir movimientos complejos. No importa que no entendiste, no pasa nada. La segunda, cálculo de variaciones de Hamilton, utiliza un principio que se llama mínima acción, que también describe como la interacción de objetos estáticos, no importa.
El tercero, las leyes de Kepler, que describen el movimiento interplanetario. Ok, ¿por qué les platico todo esto? Porque como les digo, donde los humanos comunes, corrientes y aburridos vemos cosas en chino, las mentes increíbles y los científicos ven esto. La mecánica lagrangiana se utiliza para diseñar las trayectorias de los cohetes espaciales para salir de la Tierra y minimizar el uso de combustible. Las ecuaciones de Hamilton describen la forma en la que las plantas mueven sus raíces y sus tallos para contrarrestar la gravedad y ahorrar energía. Las flores se colocan en base a las ecuaciones de Hamilton. Y finalmente, las leyes de Kepler describen el movimiento interplanetario. Cuando ves unas estrellas y ves el cielo y lloras porque te da vacío, que en la galaxia, Kepler describe lo que está pasando en el cielo. Es una forma completamente diferente de ver las matemáticas y ver lo que significan. Si veo jeroglíficos me aburro, si veo estrellas me desaburro y luego lloro. Y lo más increíble de todo esto no es ni siquiera las matemáticas en sí, y con esto quiero llegar, creo que a la parte que más importa de esta plática, es que lo más increíble de las matemáticas no es ni siquiera lo que calculen, ¿no? Es el hecho de que existan. No sé quién ha pensado esto, pero ¿por qué yo puedo meterme a una hoja con ecuaciones y escribir cómo se va a comportar un sistema, o cómo va a caer una pelota cuando la aviente, o cómo va a crecer el pasto? ¿Quién inventó esto? Es impresionante. ¿Por qué hay matemáticas? ¿Por qué hay ciencia? Y la respuesta sencilla, pero complejísima, es que en el universo hay orden. En el universo hay reglas y nosotros las utilizamos para nuestro beneficio. Y Albert Einstein lo explica perfecto con una frase que dice que lo más incomprensible del universo es que es comprensible. Quiero que entendamos esto súper bien. El universo podría ser y no es. De hecho, hay muchísimas reglas súper bien establecidas que no se rompen nunca. Las cargas opuestas se atraen, los objetos con masa interactúan entre sí, el movimiento se da de una forma, el sol quema y todas esas cosas. Y esas reglas no tienen por qué existir y sin embargo existen. Y para probarte algo del orden del universo vamos a hacer una serie de ejercicios muy sencillos. Este orden está en las matemáticas, en la física, en todos lados. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Quiero que te imagines que estás en un barquito, te fuiste de crucero, no iba nadie de tu familia ni tus amigos cercanos en ese crucero, porque el crucero se hunde. Entonces tú sobrevives y naufragas, pero no hay problema porque nadie estaba ahí más que tú. De hecho, ibas tú solo en el crucero. Y naufragas y tienes contigo 2 conejitos bebés. No sé por qué, pero igual ya saltaste un Petco antes de irte al crucero, pero traes 2 conejitos bebés por alguna razón de la vida, ¿no? Entonces, como estás bien aburrido, pues estás en tu isla desierta, porque aparte eres vegano, entonces no te los vas a comer, entonces juegas con ellos y cotorreas con los conejos, y dices, ¿sabes qué? Como no tengo nada que hacer y pues sí, estoy aburrido y no me puedo comer a los conejos, me voy a poner a pensar cuánto tarda esta isla en llenarse de conejos. O sea, que neta ya no quepa nadie y tenga que dormir parado porque hay conejos alrededor de mí. ¿Cuánto tarda, no? Entonces quiero entender en cuántos, grandes rasgos lo que quiero entender es cuántas parejas nuevas de conejos voy a tener cada mes. En un año, por ejemplo, o en 2 años, o en 100 años, cuando esté muerto y la isla sea Conejolandia. Entonces, lo que hago es, tengo una pareja de conejos. Tú empiezas a observar esto. Tienes una pareja de conejos, pero son bebés. Vamos a suponer algunas cosas. Todo lo que vamos a suponer es mentira, pero pues mi plática, entonces, si quieren, búsquenlo en Wikipedia. Pero vamos a suponer que los conejos son una pareja, obviamente, conejito y conejita, y que cada vez que tengan hijitos, conejitos, tienen un conejito y una conejita, y que cuando el conejito acabe de nacer, obviamente no puede tener hijos porque es ilegal, y cuando la pareja de conejitos tiene un mes, ya puede tener hijos porque es como equivalente a los 24 años. ¿Cuánto es? Ok, bueno, vamos a suponer esto. Primer mes, una parejita de conejitos en mi isla, son conejos bebés. Entonces el segundo mes
Tengo una parejita de conejos, pero ya son adultos. Entonces ya ahora sí viene como la parte más cool. Entonces son adultos y tienen conejitos, ¿ok? Entonces el tercer mes tengo 2 parejas de conejitos. Los conejitos grandes y los 2 conejitos bebés también, conejito y conejita, ¿ok? Pasa el siguiente mes y ¿qué pasa? La pareja de conejos grandes tiene de nuevo 2 conejitos y los otros eran bebés, entonces no podían, entonces ahora son chiquitos, ¿ok? Entonces ahora tengo 3 parejas de conejitos, ¿sí? Y luego el siguiente mes, muy rapidísimo, tengo 5 parejas de conejitos, si no me creen hagan la mate ahorita que salgan. Pero descubres una cosa bien interesante, que la cantidad de conejitos en cualquier mes es igual a la cantidad de conejitos en los 2 primeros meses. Si no me creen, 1 más 1 son 2. 2 más 1 son 3. 3 más 2 son 5. 3 más 5 son 8. 8 más 5 son 13. 13 más 8 son 21. Y bueno, así sigue más o menos la serie, ¿no? Si te das cuenta, en 12 meses tienes más o menos entre 144 y 133 parejas de conejitos. Un montón de conejitos. Entonces puedes ir a tu casa y darle conejos a todos para aventar para arriba. Pero no los avientes porque es vegano. Bueno, resulta que esto que les digo, no lo inventé yo, perdón, lo inventó un cuate en Italia en 1400 y cachito, se llama Fibonacci. Él justamente estaba entendiendo de que, ¿qué onda con los conejos? No sé qué estaba haciendo, pero... Y le puso esta serie, la serie de Fibonacci, ¿ok? A lo mejor han escuchado el nombre. La serie de Fibonacci, ¿por qué la serie de Fibonacci? Porque pues en ese tiempo la gente, o sea, no había agencias de marketing como nosotros, entonces la gente le ponía sus nombres a las cosas que inventaba. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Ahora, imagínense que vamos a construir cuadrados, que cada uno de sus lados sea el número de cada uno de los números de la serie de Fibonacci, ¿ok? Entonces, si se acuerdan, empezamos con 2 cuadrados de 1 por 1, agregamos un cuadrado de 2 por 2, luego uno de 3 por 3, luego 5 por 5, 8 por 8, 13 por 13, 21, 34, 55. Y tenemos esta figura. Ok. Luego vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a unir las esquinas de los cuadrados con una línea. Es la primera esquina, segunda esquina, todas las demás esquinas, ¿no? Trazamos una línea, que una de estas, y tenemos esto que se llama la espiral de... Exactamente, no había creatividad en los nombres. Entonces, la espiral de Fibonacci. Ahora, ¿para qué sirve la espiral de Fibonacci? Bueno, no es que para qué sirva, es que lo impresionante es que con el tiempo descubrimos que resulta que está en todos lados. La espiral de Fibonacci, por ejemplo, está en el caparazón de los moluscos, está en la forma en la que crecen los pétalos de las flores y los nopales, en la forma de las galaxias, en la forma de los huracanes, en la forma en que tus dedos se cierran cuando haces bolita tu mano, en la forma de tus orejas, en la forma en la que tu nariz está posicionada dentro de tu cara. Está en todos lados. En cómo crecen las abejas, obviamente en cómo nacen los conejos. Y esto es impresionante, a mí no sé de ustedes, pero se me hace increíble el pensar que algo tan sencillo, tan matemático, tan descubierto por el hombre, de verdad está en todo el mundo. Y esto no solo pasa en las matemáticas, también pasa en la ciencia y en la física y en todo lo que creamos los humanos también. Y vamos a hacer otro ejercicio. Okay, ejercicio. ¿Todos conocen esta pintura? Es la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, ¿no? El cuadro de la Mona Lisa es un cuadro, está en París, en el Museo del Louvre, no sé cómo se dice, Louvre, el Museo del Louvre, en Francia. Es un cuadro muy pequeñito, la gente hace fila, entra y se mete a ver el cuadrito. La verdad es que nunca he ido, pero lo vi en Wikipedia. Pero quiero preguntar, ¿qué pasa si, bueno, veamos con detenimiento la imagen de la Mona Lisa, ¿no? Veamos su carita, sus manitas, el bosquecito atrás, y pues bueno, ¿qué pasa si nos acercamos mucho a la pintura, ¿no? Lo primero que va a pasar probablemente es que te taclee un guardia porque no te puedes acercar a la pintura, pero vamos a suponer que el guardia está dormido, entonces te acercas y ves esto, ¿no? ¿Qué hubo? Ves tipo sus ojitos más de cerca, ves las grietas, se empiezan a ver las grietas de la pintura. Bueno, si nos acercamos más, ¿qué vemos? Quizás más a detalle, ¿no? Sus ojos mucho más cercanos, la pintura donde ya se empieza a romper. Estas grietas son porque la Mona Lisa de hecho está pintada en madera, antes no se pintaba sobre tela, entonces es una placa de madera y se pinta con aceite.
Y si nos acercamos mucho más, ¿qué pasa? Quizás podemos ver los pigmentos, son minerales, ¿no? Son como sales que se disuelven en aceite y hacen la pintura. Si nos acercamos más, lo que podemos ver quizás es algo como esto. Esto no es la frente de la Mona Lisa, es celulosa. Celulosa es un polímero, es una cadena de compuestos que forman la madera del lienzo, ¿no? Si nos acercamos más a la madera, podemos ver quizás células vegetales. Si nos acercamos más, podemos ver cadenas de átomos, cadenas de compuestos, elementos que forman glucosa, que es el azúcar que forma las paredes de las células vegetales. Y si nos acercamos suficiente, eventualmente vamos a llegar a esto. Todos saben qué es esto, es un átomo, de hecho no es, hay más allá todavía, pero bueno, vamos a quedar aquí. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si yo me acerco a una figura muy diferente, a un ojo humano? La realidad es que al principio cosas muy diferentes, pero eventualmente vamos a llegar a lo mismo. Siempre. Si yo me acerco a la pantalla en la que sale esta presentación, también siempre va a pasar lo mismo. Y me parece increíble esta idea. El hecho de que todos estamos hechos de muy pocas cosas, de cosas muy similares. Todos somos lo mismo, al final de cuentas. Y a que no adivinan qué estructura geométrica sigue la pintura de la Mona Lisa. Precisamente. La espiral de Fibonacci describe cómo está colocada sus manos en relación con su cara, su mentón y su nariz. Y lo más increíble de todo esto es cuando descubres que este orden existe. Todos estamos hechos de estas cosas. Este orden, esta creación, esta magnitud de ser parte de lo mismo está de verdad en todos lados. Cuando vemos el cielo, por ejemplo, las estrellas de hecho son enormes reactores nucleares como hornos, adentro de los cuales se forjan los elementos que forman toda la materia del universo. Y cuando una estrella explota, expulsa millones y millones de átomos, de elementos a millones de kilómetros por hora, viajan por todo el universo hasta que llegan a la Tierra, forman parte de las plantas y eventualmente forman parte de ti. ¿Entiende lo que significa eso? Significa que todo de lo que tú estás hecho fue creado en el centro de una estrella. Hay una anécdota que me gusta mucho. Seguramente todos vieron la película de A Star is Born. Si alguien no la ha visto, es el momento exacto para checar WhatsApp porque voy a spoilear bien duro. Pero en la película de A Star is Born, la carrera de Bradley Cooper muere en el momento en que la carrera de Lady Gaga crece, ¿no? Y esto es porque para que una estrella nazca, otra estrella tiene que morir. Y así también, para que todos los elementos que forman cada célula de tu cuerpo y todas las personas que aman existieran, una estrella murió. Y estos átomos viajaron por todo el universo y llegaron a ti. Y Carl Sagan, que es un científico de Nueva York, bueno, era un científico de Nueva York porque está muerto, no se cambió la nacionalidad. Lo escribe una frase increíble: somos polvo de estrellas que piensa en polvo de estrellas. Fíjense qué increíble frase. Estás hecho de estrellas, literalmente. Una estrella murió para que tú estés aquí. Se me hace impresionante esa idea. Yo creo que tal vez por eso cuando volteamos a ver el cielo nocturno, sentimos como que ese sentido increíble de grandeza que nos llama a algo de lo que vinimos. Y también se me hace impresionante pensar en la posibilidad de que quizás un átomo tuyo, un átomo hermano tuyo, o sea, que se creó junto con un átomo tuyo, ahorita tal vez forma parte de un planeta en una constelación lejana, de esas que ves en la noche cuando estás volteando a ver al cielo entre copas de vino. O quizás otro átomo hermano de un átomo tuyo forma parte de la luna que vio caminar a tus abuelitos que ya no están. O va a ver caminar a tus hijos también, que todavía no están. O quizás otro átomo tuyo, hermano de un átomo tuyo, forma parte de la persona que más amas en el mundo. Esa persona en la que piensas cuando no puedes pensar. Y se me hace impresionante toda esta idea. Y una vez que entendí todo esto y que descubrí que existe esto impresionante del universo y que de verdad no tenemos por qué estar aquí, pero estamos aquí, y que descubrí que estamos hechos de átomos y que estamos hechos de estrellas, entendí por fin la respuesta.
Y para contestar la pregunta de mi hermana, para esto sirve la ciencia y las matemáticas, para entender, para apreciar. Maravíllate, impresiónate del no tan simple hecho de que estás vivo y de que este universo funciona. Y deja de dar tu vida por sentado, porque tu existencia no tiene ningún sentido. Como dice un muy buen amigo, las probabilidades de que tú existas tal y como eres son cero. Todo es un milagro. El orden del universo no tiene por qué ser y sin embargo es. Y sea agradecido porque ese orden conspiró para que un fotón de luz atravesara el universo, llegara hasta la Tierra y te permitiera ver la cara de tus papás cuando te dan un abrazo de buenas noches. Y ese mismo orden que construyó planetas, estrellas, montañas, lagos, bosques y abrazos y memes de gatitos. Y sí es verdad lo que dicen, que hay muchísima ciencia en el arte. Pero tu vida cambia por completo el día que descubres que también hay muchísima arte en la ciencia. Vamos a dejar de tenerle miedo a hacer preguntas. Si el universo es la canción, entonces las matemáticas son la letra. Y si es verdad que las matemáticas son un lenguaje como el español, entonces el universo mismo se convierte en el más grande y hermoso poema. Y si quieres conocer al más grande poeta de todos los tiempos, lo único que tienes que hacer es detenerte, voltear y ver su increíble obra de poesía. Muchas gracias.